Para el día de hoy tengo la siguiente propuesta. Sobre la primera parte, hacer un comentario sobre... Ustedes saben que la realidad es, estamos todos tratando de ver qué va a pasar el 26 de octubre. Entonces el mercado está como ahí tratando de dilucidar. Y para tener una mejor impresión de lo que puede llegar a suceder, que nadie lo sabe igual, pero tener una mejor impresión... podemos usar la gran encuesta que se hizo el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Yo le dije, bueno, ahí hay algunas conclusiones para sacar. Y les decía, hay que esperar que los que trabajan de esto y analizan mejor los resultados electorales saquen conclusiones más finas porque nos quedaban algunas dudas. Bueno, les voy a traer algunas de las conclusiones más finas que se sacaron como para seguir teniendo, como para terminar de cerrar ese diagnóstico de qué fue lo que pasó el 7 de septiembre y qué se puede esperar para el 26 de octubre. Bien, eso va a ser la primera parte. Sobre la segunda parte vamos a hablar de la presentación del presupuesto nacional, lo que dejó esa cadena de Milei, el tono, los supuestos y el superávit, déficit, intereses y todas las cosas que se estiman que van a pasar a partir del 1 de enero del 2026 en este país. En esa misma parte vamos a hacer el resumencito de lo que fue la semana financiera, donde obviamente vamos a tener que tratar el hecho de que el dólar tocó la banda superior y obligó por primera vez al Banco Central, ahora sí, a vender los dólares que, como el dinero fungible, podemos atribuirle al Fondo Monetario Internacional. Así que vamos a tener que hablar de eso, les voy a contar un poco cómo arrancó día a día y cómo llegamos ahí y cómo sigue la película a partir de acá. Bien, recuerden que nos quedan más o menos 25 ruedas de acá hasta el 26 de octubre. 25 ruedas, o sea, 25 días operativos. Creo que, no sé si es exactamente, porque conté así los días. No sé si hay un feriado en el medio, tendría que pensar, pero no importa, digo, más o menos. Bien, así que 25 de esto que estamos viviendo todos los días. Es un montón, o puede ser poco, no sé, dependiendo cómo termine. Dependiendo a cuál sea el ritmo al que vamos. Bien, después le voy a contar un poquito bien el cálculo de cuántas reservas tienen para defender la banda, porque ahí todos hacen mal el cálculo, entonces yo les voy a traer un poco de luz sobre eso. Y al final quiero hacer algún comentario breve sobre la deuda, los pagos al BID y todo este ruido que tuvimos ahora y cómo sigue ese ruido hacia adelante. Ahí también por ahí pueda hacer algún comentario sobre las bandas y reforzar todo esto que venimos discutiendo. Quédate ahí que ahora viene el chivo de Roku, ya pasó Mea QM y comenzamos con no sé qué decir, con este episodio. Dale play, a ver. Roku vuelve a acompañar al zarismo una nueva temporada y esta vez lo hace a lo grande. ¿Tu TV quedó desactualizada? Tranquilo, no hace falta reperfilarla. Te presentamos los nuevos lanzamientos de Roku para que vivas la mejor experiencia de streaming de manera fácil, rápida y sin cables. El Roku Stick te permitirá ver el mejor contenido en calidad HD y además suma la función del control remoto para poder apagar y prender la TV. Si querés vivir la experiencia 4K, tu mejor opción será el Roku Stick Plus. No lo dudes más, Roku es la inversión más rentable para tu entretenimiento. Conseguí cualquiera de estos productos y toda la línea completa en la tienda oficial de Roku en Mercado Libre. Me detuve a tiempo antes de inventar una palabra. Esos son los momentos donde invento una palabra o uso una palabra que no es. La otra vez creo que quise decir dieta y dije reposo. No, al revés, quería decir reposo y dije dieta. No hay tiempo. El dólar está en el techo de la banda y no hay tiempo para ponerse a pensar cuál es la palabra. Hay que seguir. Bien, pues la situación es apremiante. Resultado de la provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires. Recuerden que a Milei, en la elección que lo hace presidente, le fue muy bien en el interior. Por eso yo decía en algún momento... Milei ha perdido todos los votos de los pobres. En Buenos Aires ya no lo había votado mucho pobre, digamos, en general. Tenía un corte económico medio raro. Ahora vamos a hablar de eso, de hecho. Con lo cual, bueno, lo estás midiendo en una provincia en la que peor le fue. Hay que ver, tómelo con pinza. Vamos a ver en el interior. En el interior puede irle mal también. No significa que le vaya a ir como le fue en la elección de 2023. Lo que digo es, entendamos que es una foto de una provincia donde no hace mucho pie. Por eso cuando en Capital le fue tan bien, era una muy buena noticia para el gobierno, porque no le había ido tan bien en Capital en la elección presidencial. Sin embargo, ahora la de la legislatura porteña le va muy bien. ¿Viste? Lo descremaron al PRO. O sea, fueron separados y se lo comió crudo.
Bien. De hecho, ahí ya hay una pequeña pista de si las Mabeles del PRO lo votaron a Milei o no, votaron La Libertad Avanza o no ahora. Esa fue una buena, ahí fue un buen testeo. Porque en la tierra de las Mabeles los tipos fueron separados con el PRO y ganaron. Bien. Lo licuaron al PRO. Bien. Entonces como que ahí hay un indicio, por ahí no sean las Mabeles, por ahí las Mabeles ya mostraron apoyo en Capital, por ahí en Buenos Aires ya han hecho lo mismo. Bueno, antes de pasar a eso quiero decir, no hay analista serio que se dedique a esto que no haya llegado más o menos a la conclusión que llegamos nosotros respecto del peronismo. ¿Qué es? Le fue bien porque fue unido y sacó más o menos los mismos votos que saca siempre. Ganó un poquito en los estratos medios de la sociedad. Bien, esa clase media, ni en lo muy pobre ni en lo muy rico mejoró mucho, pero en el medio sí mejoró un cachito. Después retuvo mucho. ¿Cómo es el voto del peronismo en la provincia de Buenos Aires? Es un voto pro pobre. ¿Qué significa? Esto no hagan lo que quieran, ¿no? Con esto, pero lo digo así, pero quiero que se entienda. Empezaron a salir algunos análisis más desmenuzados, de mesa por mesa, y yo creo que lo que hacen ahí los analistas que se dedican a esto es ver el resultado por mesa y asignarle, en base a la EPH, me imagino, o encuestas y demás, a ese municipio un poder adquisitivo. Bien. Entonces, si cuando vos vas con la EPH a preguntarle a un municipio y todo te contesta, somos todos pobres, vas a decir, bueno, este es un municipio pobre. Bueno, ¿ahí cuánto sacó el peronismo? Bueno, ¿cómo es el voto del peronismo? Es un voto pro pobre. ¿Qué significa? Que está muy marcado que le va mejor en los distritos más pobres que en los más ricos. O sea, saca pocos votos en los ricos y muchos votos en los pobres. Tiene una pendiente positiva la curva, porque el eje vertical es la cantidad de votos y el eje horizontal es qué tan rico sos. Cerca del eje vertical, cerca del cero, sos muy rico, cuando te alejás sos muy pobre. Bien, entonces por eso el voto del peronismo en la provincia de Buenos Aires tiene una pendiente positiva muy marcada. Gana muchos votos a medida que te metes en municipios más pobres. Bien, eso no cambió. De hecho, cuando vos ves la curva del peronismo, que mejoró un poquito, mejora principalmente en la parte media de la curva. No en ninguno de los extremos, que es donde están los pobres y los ricos. Bien, todos llegaron más o menos a la misma conclusión. No hay nadie que sea serio y que trabaje estos datos que haya llegado a una conclusión distinta. Bien. Iba a decir algo y me aclaré. Porque una cosa es la curva y otra cosa es la performance relativa a la última elección que tenemos. En dónde mejoró y en dónde empeoró. La curva sigue teniendo la misma pendiente, solo que tiene un poquito más de panza, si se quiere, porque ganaste voto en la parte media. Ni en la pobre ni en la rica, más en lo medio. Bien. Pero conservaste casi todo. Ese porcentaje de 80% de retención es lo que le generó al peronismo, porque fue unido, un muy buen piso electoral. Bien. Esto les quería decir. Si quieren ver estos datos gráficos y demás, vean la columna de Pagni de esta semana. Bien, que usa datos de Rodrigo Sarazaga, es el de los jesuitas que hacen estos análisis. No tienen todas las comparaciones hechas perfectas, ahora les voy a contar por qué es lo que falta, pero se pueden inferir. Bien, y ahora les voy a contar. Entonces, del peronismo no hay mucho más para decir, es eso. Bien. Con esto también estamos diciendo, hacia octubre no debería cambiar mucho la foto electoral del peronismo. Ni para bien ni para mal. Bien. ¿Qué pasó en la Libertad Avanza? Ahí nosotros dijimos, mira, la Libertad Avanza tendría que haber sacado 40, que es la suma de los 220, del PRO y de la Libertad Avanza, y sacó 20 y pico. Bien. Yo decía, bueno, evidentemente las Mabeles del PRO no fueron a votar. Bueno, no es un efecto tan significativo el de las Mabeles del PRO. Bien. Vamos de vuelta, de a poco. Cuando vos le mirás el resultado electoral a el gobierno de Milei, a Milei en 2023, en la provincia de Buenos Aires, esta curva pro rico, pro pobre, le daba algo así como una curva pro pobre con muy poca pendiente. ¿Qué quiere decir? Que más o menos sacaba los mismos votos en todos los estratos de la sociedad, pero un poquito más en aquellos pobres. Por eso tenía una pendiente positiva como la del peronismo, pero muchísimo menos marcada. Bien, eso era Milei en 2023. Una fuerza que tenía un cruce transversal parecido en toda la sociedad, pero con un poquito más de votos en los segmentos más pobres. Bien. ¿Cuál es la foto del PRO en 2023? Bueno, es la inversa del peronismo. O sea, es una foto pro rico. O sea, es un electorado pro rico. Esto no significa que... que se entienda lo que estoy diciendo, ¿bien? Porque es la mejor forma de decirlo, lo lamento. O sea, tiene una curva invertida, ¿bien? Saca más votos en los distritos ricos y menos proporción de votos en los distritos pobres. Al revés del peronismo, ¿bien? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que vos tenés entonces esas tres fuerzas. Una pro pobre, pendiente positiva muy marcada, el peronismo.
Otra pro pobre pero muy suave, que es la Libertad Avanza, todo 2023. Y después otra pro rico, que es el PRO, digamos, Juntos por el Cambio, no sé cuál era el nombre, con la pendiente invertida, o sea, saca más votos en los ricos, menos votos en los pobres. Bien, bueno. ¿Qué fue en lo que pasó en 2025 en la provincia de Buenos Aires? El peronismo tuvo más o menos la misma curva, con pendiente positiva, pero pobre. Pero la curva de la Libertad Avanza se invirtió totalmente y es una curva pro rica. Es decir, la Libertad Avanza ahora se parece a lo que era el PRO en 2023. La Libertad Avanza sacó muchos más votos en los distritos más ricos y casi te diría la misma cantidad de votos en los segmentos más pobres que había sacado antes. Con lo cual ahí hay un principio de inferencia que es, ojo, los votos del PRO, una buena parte los retuviste. Son los estratos más ricos de la población que vos en 2023 no tenías y ahora te votaron. Bien. De hecho, estaba viendo otras estimaciones que son lo que se llama inferencia ecológica. Todo eso son inferencias, porque los votos son fungibles, vos no podés saber, pero estos te dan algunas pautas. Según la inferencia ecológica de las mesas en distritos y demás, la Libertad Avanza pudo captar la mitad de los votos del PRO en esta elección. O sea, de las personas que habían votado al PRO en 2023 en la provincia de Buenos Aires, la mitad eligió votar a la Libertad Avanza y subirse a esta nueva alianza. Automáticamente me dice, y la otra mitad, una parte muy significativa votó a otras fuerzas, a terceras fuerzas, no al peronismo, sino a las otras que había. Y otra parte se fue al ausentismo. Recuerden que la participación fue más baja. Entonces, las Mabeles del PRO, la verdad que acompañaron mucho más de lo que yo me imaginaba. Es lo que muestran estos datos es que si a la Libertad Avanza, esa curva pro pobre con muy poca pendiente, se le convirtió en una curva pro rico con una pendiente marcada, es porque tuvo una ondanada de votos pro adentro. Que en 2023 no tenía porque el PRO iba separado. Bien. Las Mabeles de Bullrich, en la provincia de Buenos Aires, votaron a la Libertad Avanza. No todas, pero una buena parte sí. De hecho, la mitad de los votos del PRO, muy probablemente, la Libertad Avanza los haya retenido. Entonces, ahí ya tenemos una mitad, que es la mitad del PRO, que no votó a Milei. Hay una mitad que sí, que es la que le corre la composición del electorado. Es un electorado un poco más pro rico. Y hay otra mitad que no. Bien. Eso está repartido por toda la curva. Hay una parte que son ricos y no votaron, que votaban al PRO y no lo votaron. Una parte clase media que votaba al PRO y no lo votaron. Y una parte pobre que votaba al PRO que no lo votaron. Eso es como lo ves por cómo se mueve la curva de la Libertad Avanza contra la del PRO 23. Por ahí con la columna de Pagni visualmente lo entiendan mejor. Bien. Pero ahí ya tenés un 50% de ese 20% que sacaba, 20 y pico por ciento que sacaba el PRO. Ahí es donde el gobierno tiene que buscar votos. Donde puede buscar votos. Son votos del PRO que se fueron a terceras fuerzas. El discurso ahí es el riesgo cuca, si querés. Por eso, si uno lo escucha a Caputo, y si uno ve lo que estuvo haciendo el gobierno esta semana, están como tratando de profundizar ahí. Después los ausentes, bien, que se fueron. Pero no perdiste todavía, No perdiste ahí. Porque si vos sacabas tu 20, más un 20 y pico del PRO, porque es todo 20 y pico, te daban 5 puntos más. ¿Dónde perdiste otra parte de los puntos? Bueno, hay otra parte de los votantes de la Libertad Avanza que no fueron a votar. Bien. ¿Cuánto? Y prácticamente la mitad de los que habían votado antes. Esto no dan los números de compensación porque la participación es distinta. Pero si vos agarrás y le pasás la mitad del PRO de 2023 más la mitad de la Libertad Avanza de 2023 ajustado por participación, te da el 30 y pico que sacaron. Está perfecta la cuenta. ¿Dónde perdió los votos la Libertad Avanza? ¿Quiénes fueron los que no fueron a votar? Bueno, en la parte media-baja. Ni los más pobres ni los más ricos. Los de clase media, los que están un poquito más abajo. ¿A dónde fueron? No votaron. No se fueron a ninguna otra fuerza, simplemente no fueron a votar. Por eso, una parte de ese diagnóstico que nosotros teníamos de que en octubre el gobierno tiene alguna chance de mejorar este resultado, va a estar principalmente asociado a la participación que haya. Si hay más participación en la elección nacional, el resultado debería mejorar para el gobierno. Bien. Si se genera esta especie de riesgo cuca también y se le mete miedo a lo que fueron a votar otras fuerzas, también uno puede llegar a polarizar. También el peronismo puede apretar ahí y decir al que votó una tercera fuerza, pongámosle un freno a Milei.
daría la sensación de que si alguien votó al PRO en Buenos Aires y ahora se fue una tercera fuerza es porque tiene un sentimiento antiperonista o antikirchnerista fuerte y le va a ser más difícil al peronismo convencerlo que al gobierno. Es simplemente eso. Todo es lo que me parece que va a suceder. Acá no hay nada de expresión de deseo. Bien. Yo igual, para cuidar al ala peronista del zarismo, lo que les digo es, y ahora vamos a charlar del presupuesto y esta frase de Milei de lo peor ya pasó, no, lo peor probablemente esté por venir. En materia de empleo sobre todo. Acá hay un modelo económico que está empezando a desplegarse que nos deja muchas dudas respecto de cómo cierran los números de empleo y demás. Sobre esa base se construye mucho más consenso opositor del que tenés hoy. De vuelta, yo insisto, lo voy a decir ahora. Vieron que Milei presentó el presupuesto y dijo lo peor ya pasó. Y yo insisto de vuelta con el mismo punto. Lo mejor ya pasó. ¿Qué es lo mejor? Lo de la estabilización económica. Haber agarrado un país que tenía menos 11.000 millones de dólares de reserva, 20% de inflación mensual, 50 y pico en la mayorita después de la DEVA, pero digo, los precios relativos totalmente desorientados, 3 puntos de déficit fiscal financiado con emisión, las tarifas que pagaban un 0,1% del costo de generar esa energía. O sea, estabas a punto de irte, una hiperinflación y un corralito. ¿Y qué hiciste? Hiciste todas las correcciones, te putearon 6 meses, la cosa se acomodó y tuviste una foto en diciembre que era muy buena. Y hoy tenemos una economía que tiene 2% de inflación mensual. Bien. Eso es lo bueno, eso es lo mejor que tiene esto, que es la estabilización. Después de la estabilización empieza a jugar el modelo. Del modelo yo tengo un montón de dudas. Día uno igual, ¿no? El otro día alguien me decía, ya no contesto más, entonces no tengo tiempo aparte. Pero alguien me decía, pero vos dijiste que en 2024 estaban haciendo las cosas bien. Literal, sí. En 2024 estaban haciendo las cosas bien. Hicieron las cosas bien, de hecho. No hay duda de eso. Tenés que ser muy cabeza de termo para negar que se evitó un colapso mayor. Estamos en agosto de 2025, guacho. No sé si sabían. Con lo cual ahora empezamos a necesitar otras cosas. Más allá después de lo del acuerdo del fondo y si salió bien o salió mal, o eso se lo sesgó, si ahora nos falta uno, nos falta otro. Pero digo, hoy vos tendrías que estar votando las bondades de la estabilización. Si al gobierno le va mal, pudiendo mostrar una estabilización relativamente exitosa porque no es un lujo, no es Suiza, no es que hoy somos, de hecho hoy estamos bastante peor que en diciembre del año pasado, en diciembre de 2024, seguramente. Ahora, lo que voy es, dentro del marco de lo posible, al colapso que vos ibas, hay una parte de esto que es contrafáctico. Qué sé yo, ustedes están acá porque confían en mí, créanme que nos la poníamos de sombrero, bueno, no hace falta que se los aclare. Ustedes se acuerdan cómo funcionaba, tiene memoria corta la gente, pero funcionaba muy mal la cosa, íbamos un golpe serio, se evitó. ¿Por qué? Porque se hizo un programa de estabilización. No sé si es el que más me gustaba a mí, algunas cosas yo lo hubiese cambiado, acá ya un poquito más de sensibilidad, ¿viste? Un guidance para precios y salarios, sí, bueno, no importa. Se hizo el trabajo sucio y se obtuvieron resultados. Buena parte de esos resultados con lo que estás votando hoy. Si ya hoy te va mal hacia adelante, no creo que mejore. En algún momento, como ya hemos dicho hasta el hartazgo, la gente se acostumbra a tener menos inflación y empieza a pedir otras cosas. Mejores ingresos, más laburo. El laburo está yendo para atrás, no para adelante. Bien, entonces ahí tenemos un punto serio. Como decíamos la semana pasada, creo que lo dijimos acá, ¿no? O lo dije en una... no me acuerdo. Que ahora sí hay un argumento para decir, y lo que pasa es que el pass-through ahora es más bajo porque se vende menos. Hoy la verdad que los números acompañan un diagnóstico de ese tipo. No lo acompañaban el semestre pasado, digamos. Así que bueno, mi opinión de lo peor ya pasó, yo no coincido. Creo que lo mejor pasó, que es la estabilización. Y que éxito ha tenido. La inflación ha pasado de 25 a 2. ¿Bien? Está estable en 2. Tuvimos precios mayoristas, se movieron un poco, pero digo, lo que está... No hay que hacer esto porque son canastas distintas. Pero uno podría pensar de que de verdad están comprimiendo márgenes. Y hay margen todavía para seguir comprimiendo, pero no hemos tenido un descalabro inflacionario. No se ha desanclado nada. Eso es muy importante. También hay otro, me ponía... Pasa que tengo que dejar de leer Twitter porque me hacen perder mucho tiempo. Aparte, por ahí hay gente que tiene consultas genuinas y no las puedo leer porque tengo que leer un idiota. Pero decía, un zar me ponía, que lo reconocí, por eso le contesté. Están vendiendo dólares en el techo de la banda. Y él me decía, ¿cuánto más tenemos que esperar para decirle masismo a esto? Una cosa así.
Y yo le ponía masismo con recursos. Sí, hay algo de masismo con recursos en toda esta operita de vender mucho futuro, vender reserva, ¿viste? Tirar, hipotecar la casa en una elección, sí. Alguien me ponía qué recursos. Bueno, recursos tenés, vos tenés, después les voy a contar cuántas reservas netas tenés, pero líquidas, cuánto tenés para intervenir. Tenés 22 billones de pesos en las cuentas del Tesoro entre el sistema y la 2020 del Banco Central. Esas son las bondades de la estabilización. Que hoy nosotros estemos discutiendo a ver cómo salimos de este lío, es en parte porque por todo el trabajo que se hizo en 2024. Ahí tenés los pulmones y los colchones. Ustedes... bueno, si os confundo porque si están acá ustedes son zares, o sea, nada, pero ¿ustedes se acuerdan lo que eran? En 2023 nosotros teníamos este problema, tipo, tenemos que pagar 1.000 millones el mes que viene, y las reservas son -11, boludo. Está discutiendo todo el mundo si están o no están los depósitos. Eso teníamos, boludo. Y nada, y lo pasamos igual. ¿Sabés lo que hubiese dado en ese momento por tener 4.000 millones de reservas netas positivas, 17.000 en efectivo, flaco? Esos son los recursos que te compró la estabilización, el programa con el fondo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. No se puede vivir como venimos. Bien, en algún momento hay que hacer algunas correcciones, pero te engancha con mucha más espalda. Bien, te engancha con mucha más espalda. Simplemente eso. Bueno, vamos a un chivo de mis amigos de Calypso y pasamos al tema presupuesto y a la semana financiera. Finalmente se animaron y le llevaron dólares al Banco Central en el techo de la banca. ¿Cansado de los software que cuestan carísimo y no te gestionan nada? Los Ares y Sarinas ya saben que Calypso es el sistema de gestión para medianas y grandes empresas que te soluciona todo en una sola plataforma y en la nube. Compras, ventas, facturación, inventario, contabilidad, presupuesto, manufactura y muchos módulos más. Y ojo con este dato. Mientras muchos siguen hablando de qué es la inteligencia artificial, en Calypso ya la tenés disponible. Se llama Maya y está entrenada para dar las respuestas más rápidas y precisas. ¿Querés saber más? Date una vuelta por calypso.com y conocelos. Bueno, el Jabo presenta el presupuesto con un video grabado, leyendo y muy tranquilo. Cambia el tono, un tono que invita al diálogo. Le agradece a la gente por aguantar, por haber apoyado, y dice algo así, no lo dice así directamente, pero dice algo como que ustedes, la gente, son los que finalmente terminaron soportando el ajuste y resistiendo. Yo les prometo que lo peor ya pasó y lo que viene ahora es mejor. Para mí es al revés, pero bueno, no importa. Bien. A ver, lo que viene no tiene por qué ser ni una catástrofe ni nada, lo veo un poco más seco, nada más. Y también siempre está la posibilidad de que salga bien, qué sé yo. Yo con el modelo sigo teniendo reparos hasta que vea que los números de empleo cierran con vaca muerta y minería y sin industria. Que esa es la duda originaria de todo este problema. Que obviamente cuando estás en el medio de la estabilización no tiene mucho sentido discutir. Una vez que estabilizaste y empezás a avanzar, por ejemplo en el presupuesto, hay privatizaciones. Entonces ahí empieza a jugar un modelo económico. Eso es el modelo económico. Bueno, vamos a ver cómo nos deja eso. El punto es que, bueno, te dice algo así como todos los países del mundo se ponen de acuerdo y sacan sus presupuestos. Y más o menos que sí, ponele que sí, pero más o menos igual. En Estados Unidos están discutiendo lo mismo, encima ellos cambian el año fiscal todos los septiembre. Con lo cual, de hecho, no tienen presupuesto y el 1 de octubre ya es año fiscal nuevo. Van a tener un shutdown del gobierno o ellos tienen como unas cosas, cláusulas que son 12 leyes el presupuesto americano, ¿no? Y nada, estas 12 leyes todavía no salieron. No se sabe. Mirá que Trump tiene mayoría en las dos cámaras, pero hay republicanos que no le quieren votar el presupuesto porque tiene poco gasto en defensa y tiene mucho déficit. Los tipos no es una escribanía ya el Congreso. Entonces están discutiendo eso. Pueden hacer como cláusulas te dan el presupuesto del año pasado 3 meses hasta que podamos sacar la ley. Ahora lo que voy con esto no es que todo el mundo... a ver, Argentina hace 2 años que no tiene presupuesto. Es bastante atípico a nivel global. Pero la discusión del presupuesto es algo que pasa en todas partes del mundo. Yo sé que ustedes viven una vida feliz, pero por ejemplo, hace una semana renunció el primer ministro de Francia, esencialmente porque mandó un programa fiscal al Congreso, tienen minorías, no se lo aprobaron, entraron en una crisis económica, fiscal, financiera, tuvo que volver a mandar un voto de confianza al Congreso, no se lo aprobaron y tuvo que renunciar. La misma suerte siguió el primer ministro de Japón, hace muy poquito también, ¿vean? Por algo relativamente parecido. Entonces, los congresos están empezando a nivel mundial a generar como tuvimos impeachment en Brasil,
¿viste? Acá ya dieron la primera mitad de baja el veto de universidades y pediatría, creo que es. Tiene que pasar al Senado. Si el Senado lo aprueba, entonces el veto de Milei se cae. Así que bueno, ahí andamos. Digo, parece como que el Congreso es el problema de la democracia argentina, y en realidad no es eso. En todos lados funciona igual. A veces tensa un poco más o tensa un poco menos, pero digo, es la broma. Si vos no tenés las mayorías, sería un poco más inteligente que tengas este tipo de tono como el que tuviste acá y no el que tuviste el último año y medio, bien, puteando a todos y diciendo que está lleno. Es un nido de ratas, ¿no? Dijo. Bueno, se civilizó. El león es un león herbívoro ahora. Bien. Nada, de fondo obviamente el discurso sigue igual. Es gracias a la gente por apoyar, pero el equilibrio fiscal no se negocia. Bien. Y acá le pasa a Milei lo mismo que le pasaba en el discurso de la elección de provincia de Buenos Aires, que es, por momentos parece que le quiere hablar a la gente y se acuerda que no puede dejar de hablarle al mercado. Bien. Entonces es como que te quiere decir, vamos a tener la sensibilidad que necesitamos. De hecho, te anuncio, el 85% del gasto va a ser planes sociales, jubilaciones, universidades, educación. Todo lo que ustedes quieren va a ser básicamente en eso en lo que vamos a gastar. Entendemos que ustedes bancaron el ajuste, pero se da vuelta y te dice, igual el equilibrio fiscal no se negocia. Es la piedra angular del programa. Ese cambio de tonos, de forma, es cuando el tipo se da cuenta de que le tiene que decir a la gente que va a ser un poco más sensible y menos psicópata, y después se da cuenta que le tiene que decir al mercado que en materia fiscal tiene que seguir siendo el mismo psicópata. Bien, entonces es como que va de un lado al otro la cosa. Bien. ¿Qué es ese superávit fiscal? El gobierno lo que dice es, yo voy a tener un superávit fiscal primario de 1,5 puntos del PBI. Bien, va a ser parecido al que vamos a tener este año, que tendría que andar por la zona de 1,6. Bien, el año que viene vamos a tener 1,5. Acá aparece la primera cuestión. Creo que alguno se acordará, yo siempre digo, el año que viene, con el Fondo Monetario vos medio que no te comprometiste todavía nada, pero sí le pusiste en las proyecciones que el superávit va a ser de 2,2% del PBI, que es el equivalente a los intereses en realidad. En el último Staff Report, vos le dijiste al fondo que vas a tener 2,2% de superávit primario, que era el equivalente a los intereses de la deuda el año que viene. O sea que de alguna manera ahora nos dan un superávit primario un poquito, en realidad bastante, más bajo del que nos imaginábamos. Bien. Ese superávit primario igual para el gobierno representa un superávit financiero de 0,3 puntos del PBI. Bien. Es decir que bueno, ahí habrá alguna especie de cálculo con los intereses del que todavía no sabemos, que se corregirá, me imagino, en el próximo Staff Report. El gobierno lo que te dice en concreto es, tengo que pagar 1,2 de intereses, voy a tener 1,5 de superávit fiscal. Es decir, voy a tener 0,3 de superávit financiero. Bien. Dijo, en el peor de los casos, tendremos equilibrio financiero. Bien, en el peor de los casos. Ustedes saben que, al igual que lo intentaron hacer el año pasado, pusieron una regla fiscal que lo que dice es, si los ingresos que yo me imagino que voy a tener son menos, o sea, si yo pienso que voy a recaudar 10, con esos 10 gasto, no sé, bueno, 8,5. O sea, tengo 1,5 de superávit primario. Suponete que en vez de tener 10 de ingreso tengo 9. Bueno, voy a ajustar el gasto en un punto. Bien, es como una regla fiscal. Esto también lo tienen muchas economías, no es algo tan loco. Bien. También es verdad que si dice, ya sea que tengo menos ingreso de lo que me imaginé, o si gasto más de lo que preveía, es lo mismo. Gasto más de lo que preveía, bueno, en otra partida voy a ajustar. Porque el equilibrio fiscal no se negocia. ¿Qué es el equilibrio fiscal? 1,5% del PBI en superávit primario, 0,3% en superávit financiero, es decir, después del pago de los intereses. Ustedes ya saben que los intereses tienen el truco contable, esa es la LECAPS. Bien, así que es como estadístico ese dato. Bien. Bueno, el 85% de los gastos va a estar vinculado a universidades, jubilaciones, salud, educación, discapacidad, y todo eso va a crecer por arriba de la inflación el año que viene. Bien, todos esos gastos, en principio. El punto importante de todo esto, ¿cuál es? Bueno, creo que aparece un principio de obra pública, en realidad es obra privada financiada por el sector público.
Es un discurso con un león herbívoro que se dio cuenta de que la sociedad en algún lugar y de alguna manera lo castigó por haber tratado mal a todo el mundo este año. Entonces cambia el tono. Bien, cambia el tono, se pone un poco más sensible, te da una especie de solución a la obra pública. ¿No? En el que viene, con el superávit primario, nosotros le vamos a prestar esa plata al sector privado para que haga las obras. Mira, aparece una especie de obra pública con acompañamiento del sector privado. En realidad, obra privada con acompañamiento del sector público. Y de vuelta al artículo de los canjes, lo de monto, plazo y o intereses, que no sé en qué va a terminar eso. Porque a como vamos puede ser que el año que viene se intente alguna reestructuración de la deuda o algo así. Vamos a ver. Yo creo que el escenario base es pagar con la plata del Banco Central hasta donde dé. Bien, después sobre el final voy a hablar de eso. ¿Cuál es la broma de todo esto? Es que para vos hacer el presupuesto tenés que tener supuestos macroeconómicos. Bien, ¿cuánto voy a recaudar? Y bueno, decime cuánto vas a crecer, cuánto es la inflación, cuánto el tipo de cambio, cuánto las expo, las impo, y yo te digo más o menos cuánto vas a recaudar. Y ahí está la trampa de todos los presupuestos. Bien. De hecho, me fui a buscar presupuestos anteriores, que ahora ya tenemos los datos de lo que pasó, para que vean el nivel de delirio que se maneja. Es muy difícil planificar en la economía argentina y siempre está el incentivo a subestimar la recaudación para tener ingresos de libre disponibilidad que puedes usar de manera discrecional. Entonces yo, no, mira, en gasto de tal, en este gasto voy a gastar 5. ¿Por qué? Porque recaudo 10, te puedo dar 5 nada más. Sí, pero si después recaudás, en vez de 10, recaudás 15, yo te doy los 5 y todo lo demás es discrecional. Hago lo que quiero. Bien. Entonces está siempre, esa trampa la usan todos, ¿no? De hecho, ahora les voy a mostrar algunos casos. ¿Cuál es el punto? El punto es que el escenario que plantea el gobierno en el presupuesto, para mí es muy difícil que se materialice. Bien, como siempre, no es nada nuevo. ¿Cuál es ese escenario? Ese escenario es un escenario de crecimiento con baja inflación, tipo de cambio apreciado y déficit de cuenta corriente. O sea, y si sale bien, es eso básicamente. Bien. Si quieren le ponemos números. Crecimiento 5%. O sea, este año la economía, en 2026, el gobierno proyecta que la economía va a crecer 5%. Que la inflación va a ser 10%, que el tipo de cambio va a terminar el año en 1.400, 20 y pico, y que vas a tener un déficit comercial de 6.000 millones de dólares. O sea, muy baja inflación, con déficit de cuenta corriente y tipo de cambio tendiendo a la baja nominal. O sea, 50 pesos abajo de donde está hoy. La única forma de que suceda eso es que entren muchísimos capitales por la cuenta financiera y te lo financien. Vas a tener un déficit de cuenta corriente de un punto y medio del PBI, 2 puntos. Bien, para que el tipo de cambio no corrija eso, pues esencialmente necesitas un ingreso de capitales muy grande, que es consistente con una apreciación y con baja nominalidad, 10% de inflación. Y una economía que rebota y crece 5%, en realidad ya no rebota, crece 5% sobre el promedio de este año, que ya tiene un crecimiento del 4 o 5% arriba. El presupuesto se armó para una economía con baja inflación, tipo de cambio apreciado y financiamiento. Bien, por la cuenta capital. Es muy probable que nada de eso se materialice el año que viene. Piensen esto. Vamos a un ejercicio intelectual. ¿Qué dice el REM? ¿Vieron las consultoras y algunos bancos que le contestan al Banco Central cómo ven las variables de acá para adelante? Inflación en vez de 10, dice 17. Parecen 7 puntos, no es tanto, pero es casi el doble. En vez de 10, 17. El mercado tiene precios puesto algo parecido. El PBI no crece 5, crece 3. Bien. Y el tipo de cambio al final de año no está a 1.423. Al final de 2026, el dólar va a estar en 1.665 pesos. En realidad es un dato a agosto eso. O sea que sumale, va a estar más en la zona de 1.700. Los futuros de Rafa están ya en cerca de 1.900 lo de agosto. O sea que diciembre de 2026 el tipo de cambio va a estar más cerca de 2.000 que de 1.400. ¿Bien? Y el saldo comercial va a ser superavitario, no deficitario. O sea, ¿qué es lo que te dice el REM? No te va a dar para hacer eso. No te va a dar. Vas a tener un poco más de inflación, vas a crecer menos, pero si tienes un tipo de cambio más alto, vas a tener superávit comercial y te vas a financiar con dólares de cuenta corriente. No hace falta que entren capitales. Bien. Yo les digo una cosa. El escenario del REM sigue siendo un escenario optimista. Sigue siendo un escenario bueno. Bien. ¿Cuál sería un escenario malo? Yo no quiero asustar a nadie, pero es muy probable que la economía el año que viene no crezca si esto se desacomoda mucho.
Bien, en realidad, tienen que mostrarme con qué vamos a crecer. La explosión del RIGI, las reformas, un aumento de la productividad. Si no hay nada de eso, esta es una economía que ya está parada. Con lo cual la probabilidad de que el año que viene estés en promedio 5 o 3 por arriba de este promedio, para mí es baja, es un escenario optimista. Bien. La inflación puede ser 17. Claramente el tipo de cambio no va a ser 1420 a fin del año que viene. Yo creo que no hay posibilidad prácticamente de eso. Bien. Y el punto es, después de la elección, si vos corres la banda y haces una corrección, bueno, vamos a tener una andanada de nominalidad de vuelta, una caída del consumo, más recesión, menos actividad, pero seguramente recuperes el superávit de cuenta corriente. Bien, y te financies por esa vía en vez de la vía financiera. La segunda parte del año que viene, si hiciste todo eso en la primera, puede ser como la segunda del año anterior, que fue buena. Siempre sobre un nivel un poco más bajo, porque ¿viste? Nunca terminás de sacar de sacar la cabeza fuera del agua, digamos. Bien. Puede ser un escenario más disruptivo que el del REM. El del REM sigue siendo positivo. En cualquier caso, cualquier lógica diverge del escenario del gobierno. Es un escenario súper optimista. Bien. Hay una realidad que es, vos podés estimar la recaudación. Vos podés tener la misma recaudación en pesos con otra combinación de variables. Por ahí tener más inflación y un tipo de cambio más alto, pero menos crecimiento. Eso te da la misma recaudación en pesos. El punto es que en términos reales, esa recaudación la vas a aplicar a un gasto y ese gasto en términos reales va a tener menos impacto, porque la inflación es más alta. Bien. Nada. Yo les digo igual, esto siempre es así. Miren, en septiembre, siempre se presentan en septiembre. Septiembre de 2022, el gobierno de Alberto Fernández presentó el presupuesto para 2023. Y dijo, el PBI en 2023 crece 2%. Cayó 2%. Por lo menos le pegaron al número. Pero en vez de crecer, cayó. Y dijo, y la inflación va a ser 60%. A noviembre llevaban acumulados 160%. Se le prefirieron por 100. Y en realidad, si tomás una parte de la devaluación de Milei, que nada, fue heredada también una parte, vamos miti si querés o algo así, te dan la zona de 200. O sea, dijeron 60 y fue 200. Dijeron crece 2, cae 2. Y dijeron tipo de cambio en 2,69 y estaban 3,50 antes de la devaluación. Diciembre el primero terminó en 6,41. No le pegó ni de nada, fue un desastre, pero es siempre así igual. No es culpa de Alberto, como no es culpa de Milei ahora. ¿Bien? De hecho, el presupuesto anterior de Milei, porque Milei en septiembre de 2024 presenta un presupuesto para 2025 y la verdad, no se lo aprobaron, pero no estuvo tan lejos. Dijo, crecimiento de 5%, este año la economía probablemente el promedio quede 4% arriba, no 5%. O sea que mal casi le pega. Inflación dijo 18, va a terminar siendo 26 o algo así, no estuvo tan lejos. Y tipo de cambio dijo 1.207 a diciembre y vamos en 1.470 y contando. Acá le pifió. Bien. Obviamente cuando vos cambiás esas métricas, la estimación cambia y te da distintos niveles de recaudación. Con esos niveles de recaudación vos ejecutás las partidas de gasto a las que te vas comprometiendo. Bien. Nadie desconfía de que Milei no vaya a tener ese superávit, lo va a tener, incluso está dispuesto a hacer una locura para tenerlo. Así que, digamos, nada. De hecho, en el mercado, hasta te diría, cada vez se le presta menos atenciones a los datos fiscales, producto del compromiso que muestra el gobierno y los resultados que tuvo. Entonces, nada, el presupuesto ahí leía también, el presupuesto cayó muy bien porque los activos rebotaban al otro día de que se presentó. Yo creo que a nadie le importó mucho lo que pasó en el presupuesto. Se observó sí lo del tono, lo de un Milei con otro tono, con otro discurso, sí, eso creo que por ahí se puede ser bien recibido en algunos sectores. Pero lo que me parece es que habíamos tenido un desangre el día anterior y era natural en alguna especie de rebote. Y justo se dio que fue el día del discurso de Milei. De hecho, hoy se hizo mierda todo de vuelta. ¿Y qué cambió en el medio? Nada. No. Entonces yo no sobreinterpretaría. Me parece que el discurso fue un discurso estándar. Nadie está muy preocupado por el presupuesto. El presupuesto no hay nada que vos digas, oh, esto es una locura, o acá mirá lo que hay. Nada. Y como los presupuestos en Argentina en general siempre pifian con muchísimo margen, te imaginarás que no va a volver loco por este. El rebote para mí está todo asociado a una cuestión técnica, a la posición técnica que tenía el mercado a la mañana que abrió después del discurso de Milei. ¿Y cuál era esa posición técnica? Estaba todo roto, negro. Estaba todo roto. El riesgo país cerca de la zona de 1.200 puntos. Bien. ¿Y qué me importa a mí el riesgo país en mi vida? El riesgo país
El riesgo, escuchame una cosa, mirá. El riesgo país es la inversa de tu sueldo en dólares. ¿Te gusta cobrar muchos dólares? Bueno, cuando el riesgo país sube, vos cobrás menos en dólares. ¿Estamos? Eso es el riesgo. Por eso vos necesitas, como ser humano, que el riesgo país baje. Bien. ¿Cuáles son los mecanismos de...? Si el riesgo país es alto, el gobierno no tiene posibilidad de renovar la deuda. ¿Y cómo hace para honrar la deuda si nadie le presta? Tiene que comprar los dólares en efectivo. Cuando el gobierno se pone a comprar los dólares, el tipo de cambio va para arriba. Cuando el tipo de cambio va para arriba, tu sueldo va para abajo en dólares. Cuando el riesgo país sube, tu sueldo en dólares es más bajo. Vos querés, en cualquier escenario, gobierne quien gobierne, que el riesgo país vaya para abajo. Créeme, ustedes tienen que confiar. Porque si no confían, no hay confianza. Bueno, ¿cuál es el punto de todo esto? El viernes yo grabo el podcast jueves a la noche, salgo el viernes... se habilitan en efectivo la plata de la colocación que se pagaba en cash. Fue todas simultáneas igual, pero el viernes ya el mercado de cambio se picó, los bonos se picaron, todo se picó y el Banco Central hizo lo que yo dije que tenían que hacer si de verdad querían defender la banda. Bien, ¿qué es lo que dije yo? Si vas a defender la banda, negro, si vos decís muero con las botas puestas defendiendo el techo de la banda hasta la elección, bueno, anunciá cuál es el precio y poné una orden de venta ya que te vea todo el mercado. Poné 200 palos ahí que te vean todo. Y literal el viernes hicieron eso. Literal el viernes hicieron eso. Aparecieron un montón de órdenes de venta en el precio del techo de la banda y era el Banco Central. No se llegó a operar. Nadie se animó a comprarle a ese precio. Aparecían vendedores antes. Bien. Como si fuese poco, el viernes a la tarde-noche sale una regulación que le dice a los ALIC, o sea, a las sociedades de bolsa, no podés comprar dólares, para tu cliente tampoco, después la aclaran. ¿Vieron cuando yo les digo que entra en un frenesí de errores no forzados? Y es uno atrás del otro. ¿Vieron cuando le digo, no hagan nada, tengo una idea, no la tengas, destenela. Esa idea que tenés, escribila en un papel y prendela a fuego. ¿Bien? Hagamos silencio, cierren Twitter, muchachos, cierren Twitter. Dejen de leer Twitter, contestar, porque se están haciendo una cagada tras la otra. Entonces, listo, bajen un cambio, esperen, no regulen más nada. Bueno, el lunes, como abre todo, destruido. El lunes de vuelta todo un quilombo otra vez. El lunes, aparte, el riesgo país de vuelta, va a buscar la zona de 1200, anda por ahí. Sobre el cierre de la rueda del lunes, tenemos otra noticia más rara, que es que un mercado, BIMA básicamente, anuncia que le extiende una posición de futuros al Banco Central, le pone un techo de 6.000 millones de dólares para operar, que se puede extender a 12.000 millones. Me lo pasó una salina por Instagram, justo le pregunté a un colega, me dijo, sí, me acaba de llegar, me mandó el comunicado, se lo pasé a otro colega que trabaja de eso, ¿no? Hasta que alguien me dijo, pero boludo, es BIMA, no es A3, que es donde opera, ROFEX, que es donde opera el Banco Central. Tenés razón. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Me da la sensación de que el gobierno se da cuenta de que vendiendo futuros de dólar va a llegar al tope del mercado de 9.000 millones. ¿Cuánto tiene hoy? Hoy debe tener 6,5 billones. Y quedan 25 ruedas hasta octubre. Entonces, por ahí el gobierno esté viendo de que va a seguir vendiendo futuros y que en algún momento va a llegar a los 9.000 millones de dólares vendidos. Y ahí el mercado le va a decir normativamente no te puedo tomar más posiciones. Por una cuestión de riesgo del mercado. Esto se hace porque así terminó el problema de 2015. Ven con los futuros. En algún momento tomaban las garantías en cash. En otro momento vayan a buscar los contratos. Busquen marzo 16. En un momento van a ver que no tiene volumen. Se dejó de operar. Se publicaba el precio de ajuste todos los días, que era el spot corrido, pero se dejó de operar. Porque te prohibían. Porque no, ya tengo al central recontra revendido. Vamos a tener, esto no sé si lo van a pagar. Y yo voy a tener un problema como mercado después. Y tuviste problema. Porque el central no lo pagó. Hice un repricing. O sea, pagó 2 pesos arriba de todas las posiciones. Entonces, que el gobierno. Bueno, el gobierno, no sé, que el mercado de repente salga a anunciar. Subimos los techos para el Banco Central. Uno interpreta. Nadie sabe, Nadie sabe. Pero uno interpreta están haciendo eso porque cuando el central se quede sin margen en A3, o sea, cuando se quede sin margen en donde está vendiendo futuros hoy, se va a ir a vender futuros al otro lugar. Y bueno, parecería que sí. No sé. O por ahí es una señal, o por ahí justo es un timing medio raro del mercado que lo anuncia, porque no se opera, no hay operaciones ahí. Si aparecen, lo vamos a ver y lo vamos a decir. Bien.
El punto es que como vos estás tan cerca y seguís dando, esta semana hubo días que diste 200 de futuros, hoy diste 100 y pico, bueno, en algún momento vamos a llegar, ¿bien?, al techo de la banda. Al techo, perdón, techo de la banda ya llegamos. Al techo de lo que te permiten vender de futuros como Banco Central. Bueno, parece que se consiguieron 6.000 millones de dólares. El fondo debe estar a las puteadas con esto. Lo que pasa es que al fondo lo volvemos a ver en enero del año que viene. ¿Qué es lo que sucede? Las podés cancelar las posiciones antes de enero. ¿Cuándo? Y entre el 26 de octubre y el 1 de enero, boludo. Listo. Va a tener un salto en algún tipo de cambio, porque sí, puede ser, en algún momento sí, seguro, va a tener alguna consecuencia. Pero vos podés llegar a la foto del fondo el 31 de diciembre con una posición de futuros vendida menor a 5.000 millones. Hoy estás arriba, estás incrementándola y estás mandando una señal de que incluso cuando llegues al tope normativo del mercado te vas a ir a otro mercado. ¿Bien? Como los mercados se arbitran, nada, es lo mismo. Bien, vos podés seguir teniendo cuerda. Bien. Martes de calma, miércoles de banda. Llegó la hora, muchachos. Yo le decía, pusiste el offer, pusiste la orden gigante en el techo de la banda. Igual te fueron a buscar, el viernes, el lunes y el martes, e incluso el miércoles también, el mercado como que no se animaba a marcarle, boludo. O sea, ¿cuándo está la banda? 1.474,50 y iba hasta 1.474 y no quería marcar esos 50 centavos. De hecho, la primera operación en ese precio no fue el Banco Central. Fueron dos bancos, una bilateral. Yo le decía, sí, en esa no fue, pero es inminente, ya está operando ahí. Está operando. El futuro de septiembre, o sea, el dólar a fin de mes, de este mes, estaba 4 pesos abajo del dólar spot. Tasa negativa. Bien. Estábamos ahí. Pero había claramente una especie de miedo de terminar marcando el precio y de operarle al Banco Central. Esto, en términos de política monetaria y cambiaria, algún sentido tiene. Y hasta es de alguna manera positivo, como que nadie se le animaba. El punto es que acá hay algo que son los flujos. Si el flujo de demanda es muy grande, lo vas a buscar el precio igual. No es una cuestión toda de ánimo, de si me animo, de si se viene una corridita cambiaria, le llevo porque después sacan las bandas. Incluso si los bancos o si los operadores quieren decir, vamos a tratar de respetar, no toquemos el techo, no le llevemos al central, o por ahí la banca. Después viene un cliente tuyo y te dice, tengo que pagar la tarjeta, otro que viene y dice, tengo que pagar las importaciones. Y empiezan el flujo está desalineado. Incluso con buena voluntad, todos sabemos que cuando el Tesoro reactive la compra de dólares adentro de las bandas, volvemos al techo. Si ya partimos del techo, imagínate. Pero es verdad que uno puede decir, el gobierno, me imagino que debe estar pensando, esto es todo riesgo cuca, ¿viste? No sé si quieren que los ausentes vayan a votar o que los que votaron a otra fuerza se polaricen y los voten a ellos. Creo que Fede le decía en Twitter a Caputo, amigo, no suma. Si vos querés que el riesgo país baje, la cosa, no, dejá de decir que los demás son comunistas, ¿bien? Y Venezuela, porque es peor. Hacé tu trabajo y después, bueno, vemos. Pero no. O sea, si todo esto es problema de riesgo cuca, diciendo que los que vienen atrás son cada vez peor y son comunistas, es peor, no es mejor. Así que no es una estrategia muy inteligente profundizar en esa comunicación. Bien. Finalmente, pasó lo que tenía que pasar. El miércoles a eso de las 2 de la tarde, vuelve al precio del techo de la banda y le opera al Banco Central. El Banco Central tenía una operación una orden de 200 palos, tenía varias que sumaban 200 palos, le opera, suma y pone 500. ¿Bien? Ahí por ahí fueron otros bancos que también se sumaron al Banco Central y le pusieron también para vender en el techo. Pues tenés incentivo, si de verdad van a defender el techo de la banda, tenés incentivo a hacer eso. ¿Bien? Incluso así creas que después de octubre se van las bandas. ¿Bien? Pues tenés espacio y margen para vender en el techo, hacer carry y volver a recomprar. ¿Bien? De hecho te están dando futuros en la parte media larga de la curva. Te están diciendo hacelo y salís con un seguro de cambio. Bien, entonces algo de eso puede pasar. El tema es que le fueron y le probaron. Y le llevaron. Y el día de hoy, como todos los días, el Banco Central publica su dato de reservas. Y esa famosa frase que dice, sin intervención, hoy dijo, se vendieron 53 millones de dólares. Esos dólares son del fondo, esos dólares son de... Eso sí, ahora sí el Banco Central está vendiendo dólares para mantener el tipo de cambio.
¿Qué dólares? Probablemente los del fondo. Sí, como el dinero fungible y los dólares los tenía el Banco Central. Ahora que está operando el Banco Central y no el Tesoro, sí, podemos decir que son los del fondo. Está perfecto. Bien. Algunos ya estaban para eso. Sí, estaban para eso. El punto es que ustedes ya saben que acá hay un elefante en la sala que es el Tesoro. Tiene que pagar deuda, no tiene los dólares y también va a querer los dólares del Banco Central. Todos vamos a querer los dólares del Banco Central. Bien, ahí tenemos un problema. ¿Estamos? De hecho, si vos te fijabas en las ruedas, terminaba un peso del techo de la banda. El mercado mayorista de dólar, que es donde está el techo de la banda y donde el Banco Central se compromete, termina a las 3 de la tarde. Ese mercado cierra a esa hora. Después de las 3, los paralelos, el contado con liquidación, el MEP, se te iban arriba de la banda. El contado con liquidación llegó a 1.500 pesos esta semana. La banda es 1.470 y pico. Pero como era después de la operatoria y no era en el mercado mayorista y tampoco movía tanto volumen, bueno, nada. Te daba la pauta eso de que hay miedo a marcarle el precio y operarle al Banco Central. Hoy ese miedo desapareció. Porque hoy le operaron, le llevaron 50 palos. A partir de mañana para mí la cosa es muy binaria. O volvemos a 0 o nos vamos a 150. Yendo a 50 palos por día, quedan 25 ruedas, son más o menos 1.300 palos. Yo te voy a decir algo, 1.300 palos no me parece tanto, o sea, es relativamente viable, 1.300 palos. El punto es que es una pésima señal, está mal, esto está clarísimo, pero no dejan de ser 1.300 palos. Ahora te voy a contar cuántos tiene, para que veas. El punto es difícil pensar de que si le siguen operando la banda al Banco Central no se acelere en algún momento. Por eso digo, para mí, a partir de ahora es binario. O el Banco Central manda una buena señal, no sé, o hablando con los bancos o con la tasa de interés, o le pega 2-3 días así hasta que los bancos se convencen y se ponen adelante del Banco Central. Y entonces el Banco Central puede correr sin dejar de vender. O vamos a la zona de 150 palos por día. ¿Qué sé yo? 100, 150. A ese ritmo ya no son 1.300 palos. Es el triple. Eso ya es plata, negro. Eso ya es plata. El punto de todo esto es, vos podés estirar este equilibrio hasta el 26 de octubre, dañándote, dilapidando una parte del equilibrio macroeconómico que lograste en 2024, de todos esos pulmones, todos esos recursos que tenés, los podés dilapidar ahora. El tema es cuánto dilapidas. Porque después del 26 de octubre la vida sigue, Argentina sigue, hay que pagar compromiso de deuda, hay que hacer un montón de cosas. Entonces, 1.300 palos, te diría ahí, bueno, más o menos suena razonable. En realidad no es razonable, suena realizable. Es muy malo, pero suena realizable. El punto es que no sé si vamos a ir a este nivel. Y si se acelera ya, los 1.300 se convierten en 3.000 palos. Rápido. Y 3.000 palos es un montón. No es un montón, 3.000 palos es un montón. 3.000 palos es muchísimo, no puedes gastar eso hasta octubre. La discusión es cuánta plata tiene el Banco Central. ¿Tiene 22.000 millones? No tiene 22.000 millones. Tiene menos que eso. ¿Cuánta plata tiene el Banco Central? Bueno, es un cálculo que vi que muchos intentaron hacer y todos lo hicieron mal. Acá ustedes se van a poner muy contentos, yo me voy a poner muy contento y nosotros nos vamos a poner muy contentos. Que es que, voy a decir lo mismo que digo siempre, no cambió nada. El que es honesto y es bueno en este trabajo, cuando les hace una observación técnica y conceptual, la observación técnica y conceptual perdura en el tiempo. Bien, entonces ahí vi. ¿Cuánto tiene? No, las reservas netas son 3.000. No, tiene 3.000 para intervenir. No, pero en realidad las reservas brutas son 40. Tiene 40 para intervenir. No, 40 no hay que restarle los yuanes, porque los 18 que debe, eso no los tiene. Porque la intervención, mis queridos Sares y Sarinas, se hace con reservas netas. Bueno, la he chocado toda. La intervención, me rectifico, Sares y Sarinas, se hace con reservas líquidas. Ahora sí, perdón. Se hace con reservas líquidas. Bien. Todos los dólares, y esto es importante, dólares, no yuanes, todos los dólares que tenga el Banco Central en efectivo o divisa sirven para intervenir. El dinero fungible. Los activos y los pasivos del banco no están estrechados. Vos tenés un dólar que es un activo, ese activo no le pertenece a ningún pasivo en particular. Entonces vos tenés un dólar, usás. Después hay un criterio que es, yo debería asignárselo al que más rápido te lo pueda rescatar. Por eso decimos, los encajes son lo más importante, los depósitos de la gente. Bien, si el Banco Central tiene reservas netas positivas es porque puede redimir todos los depósitos, puede devolver la parte del swap que falta, puede pagar los vencimientos un año, etcétera, 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 y le sobran, no sé, 4, no sé cuánto tendrán las reservas netas positivas. Bien. El tema es que lo neto positivo para intervenir no importa. Lo que importa para intervenir es si vos tenés un dólar en efectivo para vender. Te fueron a operar 50. ¿Tenés o no tenés? ¿Y qué le vas a decir? No, sí tengo, pero si hago la cuenta de los vencimientos, acá un año, menos los depósitos, ¿qué? Me da menos 10.
¿Pero tenés o no tenés? Sí, tengo 50. Pero vendés, boludo. Si tenés 50, vendés. Y así funciona. De esa forma llegamos a menos 11. Vendiendo cosas que después nos dimos cuenta que no eran nuestras, pero las teníamos. Bien. Hoy tenemos más 4. Pero ese no es el número. Bien. Entonces, ¿cómo es el número? ¿Cómo calculo las reservas líquidas? Les voy a dar una pista. Resten los yuanes, porque no podés vender yuanes en el mercado, tenés que vender dólares. ¿Bien? Podés convertir el swap a dólares igual, te cobran más caro, pero se puede hacer eso. Pero en principio, los yuanes vos los tenés que restar. Acá les voy a dar una mano a todos los que están haciendo el cálculo mal, que es, no tenés que restar todo el swap, hermano. Hay una parte del swap que vos no la tenés porque la ejecutaste. Solo tenés que restarle a las reservas brutas los yuanes que te quedan en la reserva. Hacer unos líos, neto líquido, líquido neto, le resto todo el swap. ¿Por qué le restas todo el swap a las reservas que vos tenés? Si hay 4.000 millones de dólares que vos se los debes. No lo tenés en la reserva, ¿por qué lo restás? No son yuanes. No. Reservas brutas. Le restan los yuanes que nos quedan en las reservas. Bien, o sea, lo que te dieron total menos lo que usaste. Le restás los títulos del Tesoro Americano que tenemos por la aseguradora de depósitos. Y le restás el oro. ¿Por qué? Porque el oro no podés intervenir con el oro. Bien. Bueno, cuando haces todo ese cálculo, ¿cuánto te quedan? Te quedan más o menos 17.000 millones de dólares. Eso es lo que tiene el gobierno en efectivo. Entre divisa, billete y toda la bola para intervenir. No son 22, tampoco es 4 de la reserva neta, tampoco es 0. A esto no hay que restarle los depósitos tampoco, es otro hay que restar los encajes. ¿Qué? Y aparte de restar los encajes igual te quedan 4.000, o sea, de sobregiro. Y después, como siempre digo, para los que están hace mucho se acordarán, el oro no es líquido, pero es líquido. Porque puedes hacer un repo, boludo. Puedes hacer un repo con el oro. Tenés la guita en el día. Es un instrumento líquido en los mercados. Por eso lo mandaron a Inglaterra una parte de lo que faltaba. Porque en ese mercado vos lo podés prestar, lo podés tomar. Los 3 yuricinos son tuyos, pero también los podés tomar. Puedes hacer un repo con los títulos. Bien. Y el poder de fuego está. Estos son los recursos, esto es lo que ganaron. Esto te lo trajo el acuerdo con el fondo, digámoslo, ¿no? Esto te lo trajo el acuerdo con el fondo y no los habías tocado, estaban ahí, la gran mayoría estaba ahí. Bien, y esa es la broma. Y estaban para intervenir en el techo de la banda, así que bueno, está bien. Lo que te estamos diciendo es, por cómo salió todo, el techo de la banda quedó corto, no dilapides mucho acá, porque por ahí el 26 de octubre haya que cambiar el techo de la banda y rediseñar el esquema cambiario. No, la banda no se toca, ya sé que vos me tenés que decir eso, yo ya lo sé, no hay problema. Yo te digo que por ahí haya que hacerlo. Digo por ahí, y ahí voy a hacer una reflexión que le voy a dejar para el final, la voy a hacer ahora. Digo por ahí porque, a ver, como analista lo que uno tiene que observar es que las bandas que se supone que iban a seguir después de la elección, es probable que no sigan. Y esa es la advertencia. Después, la probabilidad de que sigan está, o sea, no es que es seguro que las bandas no van a seguir. No nos dan los números para que sigan, pero qué sé yo, el mercado de repente cambia el ánimo. Le va muy bien en octubre, el dólar se aleja de la banda 50 pesos y el tesoro puede comprar en esa zona y sin que se vaya de vuelta al techo y las bandas quedaron, ¿viste? ¿Qué sé yo? Sí, el punto es que uno como analista tiene que elegir dónde poner la advertencia y de qué cosas cubrirse. Para mí hoy lo que hay que decir es que como está no cierra con las bandas después de la elección. Bien. No, mucho más categórico que eso, que es bastante categórico, no se puede ser, no es serio serlo. Bien, esa es la advertencia que hay que hacer. Y aparte te va a hacer mucho menos daño que las bandas se queden perdón, te va a hacer mucho menos daño que las bandas no se queden y pensar que se quedaban, a que se queden y vos pensaste que las sacaban. Entonces, así es como yo surfié estos 10 años de profesión y siempre me fue bien y sigo acá y voy a seguir siempre acá. Así es como lo voy surfeando. Voy tratando de cubrirme de los peores escenarios. Después tal vez no salga lo peor, después pase algo en el medio, pero digo, de lo peor siempre estuve cubierto. ¿Bien? Tampoco que voy a pagar cualquier dólar, voy a hacer ninguna locura. Pero ahora sí corresponde decir, como no correspondía, cuando el dólar estaba en 1.000 y el paralelo en 1.400, yo te dije, abre en 1.200 y abre en 1.200. Bien. Y en ese momento te decían, no, 1.400 es piso, 1.400... Sí, agarraron por 200 pesos, imagínate. Ahora, la discusión cambió. El techo de la banda le están llevando 50 palos, no sabemos cómo va a pagar el tesoro. Y ahora la verdad que el que te diga, el techo de la banda, yo no sé si sigue después de la elección, tiene razón. Es una observación totalmente válida. Bien, por eso es lo que hay que advertir. Chivo de los amigos de Howler y cerramos el episodio con una reflexión de la deuda. Hablemos de optimizar el riesgo. Invertís en acciones, en bonos, en real estate, pero ¿cómo cuidas tu dinero físico u objetos de valor? Depender del sistema bancario tradicional tiene muchas limitaciones, horarios reducidos, falta de disponibilidad, tecnología anticuada. Es el eslabón débil en tu cadena de seguridad.
Howler es la optimización de ese eslabón. Es aplicar la misma lógica inteligente que usás para tus inversiones al resguardo de tus activos físicos. Acceso biométrico, bóvedas robotizadas, 10 sucursales con estacionamiento y la privacidad que necesitas para operar con total control. Más de 20.000 personas ya tomaron la decisión inteligente. ¿Estás listo para optimizar tu seguridad? Agenda una visita sin compromiso en howler.com.ar y sentí la diferencia. No me dan bola. Yo les estoy diciendo, están todos viendo que el Tesoro no tiene dólares y se preguntan cómo va a pagar los bonos en enero del año que viene. En enero del año que viene el Tesoro tiene que pagar 4,5 billones. Billions de los americanos. Tiene menos de 1.000 en la cuenta. ¿Cómo va a pagar? ¿Cómo hay que decir alzar? Muchacho, yo no sé cómo vamos a llegar a enero. Porque antes de enero hay un montón de pagos de organismos internacionales. Bien. Y parece joda. Cuando fue la venta de reservas del Tesoro, yo le decía, no, debe ser pago del BID. Porque hay pago del BID. Bueno, parece joda. Bueno, esta semana cayó un pago del BID. 400 palos. Se tiraban por los balcones los muchachos cuando vieron que la reserva cayó en 400 palos. ¿Qué carajo pasó? Aparte fue antes de que el central intervenga. ¿Qué pasó? Cayó un pago. Y van a seguir cayendo. Por eso el Tesoro no tenía que vender reservas. De hecho, tenía que comprar. Me preguntaba un Sar, ¿en algún momento vos no habías dicho que los vencimientos y los desembolsos estaban calzados? Sí, es verdad, estaban calzados. El punto es que la capitalización del Banco Central fue mucho más allá de lo que yo me imaginaba. Entonces, todos esos flujos que calzaban con los pagos, el Tesoro los agarró y se los devolvió a Central. Yo pensé que cortaban los 11.000 palos iniciales. Hace un mes le dio 2.000 palos más. Y 1.000 palos más de otra colocación más. De hecho, hay desembolso de acá hasta fin de año. Yo quiero creer que estos pibes no van a seguir pasándole los desembolsos a Central porque estamos game over. El punto es que ahora se empieza a materializar lo que yo le venía diciendo que va a pasar. O sea, está bueno esto que decimos de enero, pero hermano, cuando vienen los pagos de organismos son 400. El fondo de a 600 se lleva. 600, 700 palos cada vencimiento. Y nos quedan vencimientos hasta fin de año. Así que la recapitalización de Central tiene que estar frenada. Cualquier plata que quede acá a fin de año que entra de organismos, que hay todavía casi 1.000 millones de dólares, se los tiene que quedar el Tesoro. Como los agarra, paga deuda. El Tesoro de Central ni participa de eso. Si llegan a ganar 1.000 millones de dólares y el Tesoro le compra letra intransferible a Central con eso, cómprense hasta luego del futuro, pues no, es un delirio. No va a pasar, yo creo que ya entendieron. De hecho, para mí se pasaron. Ahí te diría 3.000 millones de dólares de más en la recapitalización del Banco Central, porque tiene reservas netas más 4. Tendría que estar en 0 de último, si querés, de reservas netas. La verdad que igual si se fue al techo la banda y tenés que vender con 0 rápidamente, vos usás líquidas, pero yo te hago la cuenta de las netas. Pasará a negativo de vuelta, hubiese sido negativo. Bien. Pero bueno, ese es el punto. Y después hay una realidad que es, ya hay otro diagnóstico, que es lo que el Caputo Times que decíamos en el episodio anterior, que es que después de la elección hay que conseguir otro puente con organismos para ver si, hasta que recuperamos rollover, yo creo que no da para más. Yo creo que si no cierra así, tenés que hacer correcciones. No seguir pateando para adelante con otro puente. De hecho, miraba los datos de deuda. Con la deuda total en moneda extranjera, sacando letras intransferibles, por eso te sesga el análisis. Fue prolijo, está prolijo, la cosa está empatada. Vos cancelaste entre adelantos y cosas que vencieron y fuiste pagando capital. Más o menos 17.000 palos de bono. Y tomaste 20 y pico, 22 con organismo. Estás más 3 arriba. No es que hiciste una locura, pero ya tomaste 20 y pico con organismo. Tomaste 15 neto con el fondo, casi 16. Tomaste 2,7 con el BID. Y tomaste 2,5 con el BIRF. Y después tenés otros cuantos ahí en el medio. La CAF y otros que son más chiquitos. En total tomaste con organismo 22.000 palos que agarraste. Pagaste 17 de bonos. La cuenta da relativamente estable. Está más 3 arriba. No es ninguna locura. Son 18 meses de gobierno más. ¿Cuánto es? Casi 20 y pico meses de gobierno. No es ninguna locura. El tema es que no podés seguir profundizando esto. Y por eso te digo, querés construir un puente con organismos internacionales después de 2026, ya le pediste 22.000 palos a los organismos internacionales en este año y pico de gobierno. Ahí es donde se está tensando algo. Bueno, sacaste blanqueo, primero pago en cuota de importaciones, después el blanqueo, después lo del fondo. Como que flotaste un poco para no quemar dólares tan baratos. Y fuiste y no se resolvió. Bueno,
si seguimos haciendo lo mismo no se va a resolver, finalmente, no va a suceder. Lo que hay que hacer es las correcciones. Digamos, esto te dio cuerda, negro, te dio cuerda. Aparte el organismo, cualquier organismo cuando te financia te da 10 años. Entonces te patea un vencimiento, vos tenés que pagar hoy para 10 años, está bien, lo hiciste por 20.000 palos en un año, en casi 2 años de gobierno. Creo que es hasta ahí. Creo que lo más sano para que incluso el mercado te vuelva a creer es que vos dejes ya de usar la herramienta de organismo, ya está, los organismos ya se comprometieron, que manden los desembolsos que quedan, que se comprometieron, que es poco lo que queda, y tratemos de acumular reserva comprando. Como el Tesoro tiene que comprar con los pesos que tiene en la cuenta del Banco Central, al precio que sea. ¿No? Esa es la realidad. Tendríamos que volver a hacer pre-discovery con el tipo de cambio después de la elección, porque el techo de la banda nos da la sensación de que queda relativamente bajo. Bien. De vuelta, el gobierno ¿qué dice? El gobierno lo que dice es básicamente es todo riesgo cuca. ¿No? El dólar se me fue al techo de la banda por eso lo voy a bancar, por eso las bandas siguen. Cuando yo en octubre traigo un buen resultado, vas a ver que el dólar se estabiliza. Cuando el dólar se estabilice vas a tener que ir a comprar reserva para pagar la deuda, con lo cual estabilizarse no, el dólar tiene que bajar 200 pesos cuando van a la elección para que el Tesoro pueda comprar dólares y vos no tengas que sacar las bandas. Bien. Nada, lo vamos a ir testeando, vamos a ir probando durante las semanas a ver qué tanto se tensa. Ahora la semana que viene la clave va a estar en ver si le siguen pidiendo dólares al central en el mercado y cuánto le piden por día. Eso va a ser un dato importante para seguir. Es natural que a medida que nos acerquemos a octubre volvamos a tener un estrés financiero. Entonces así, toda normalización de mercado de pesos viene con estrés en el mercado de cambios. Eso es así. Y estamos surfeando eso. Bien. Los veo la semana que viene con más FMI Podcast. Chao, nos vemos. Cuidado, suerte. Chao, hasta luego.